La letra de cambio se emite desde el momento que se emite. Por ejemplo, nosotros hablamos acá de una letra de cambio de 10,000, pero esto es el capital. Entonces lo que pasa que de una vez desde el momento de su emisión se le agregan, por decirle, los intereses de 1,000 quetzales. Entonces, al momento de emitirlo, esta letra de cambio tiene un valor de 11,000. Cuando nosotros vamos a su fecha de vencimiento, están exactamente los mismos 11,000. ¿Pero por qué? Porque cuando se emite el documento, de una vez se le cargan los intereses. Ya no se calculan, ya está dado. Quiere decir que esto lo va a pagar sí y solo sí al final del plazo. Ahora bien, esto es con referente a los documentos que no indican que devengan intereses. Nosotros acá el monto no lo determinamos porque el monto ya está dado o ya está dado la cantidad a su fecha de vencimiento cuando hablamos de la letra de cambio. Bueno, luego tenemos también otras deudas que sí indican que devengan, en este caso, interés. Vamos acá, por favor. Voy a borrar una parte. Voy a borrar acá. Vamos a poner esto acá. Ahora bien, tenemos otros documentos que también son documentos que respaldan deudas, pero estos sí indican que devengan intereses. Ahora bien, dentro de estos documentos vamos a encontrar la factura cambiaria, los y también para efectos de académicos utilizamos solo tres tipos de documentos acá. Las escrituras, ya sean públicas o ya sean privadas. Depende del tipo de garantía que se pueda tener en este momento. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es de que en los documentos que se indican que deben dar intereses es que, por ejemplo, se tiene una deuda, ¿sí? Que está respaldado a través de un pagaré. Y este pagaré tiene un valor como este, de 10,000 quetzales. ¿En qué momento? En la fecha de emisión. Entonces acá está emitido y tiene una fecha de vencimiento. La diferencia es que este pagaré de 10,000 quetzales no trae incorporados los intereses. Entonces nosotros obligatoriamente tenemos que determinar su valor al vencimiento para saber cuál es su valor real, ¿sí? ¿Cuál es el valor real de esta deuda? Acá, en la letra de cambio, desde el momento de su emisión ya sabe cuánto tiene que pagar. Pero en el pagaré, en la factura cambiaria y en las escrituras, no se sabe cuánto se debe cancelar, sino que primero nosotros tenemos que determinarlo, ¿sí? En función de el capital, la tasa de interés y el tiempo que va a permanecer la obligación. Esa es la diferencia, por favor, tomen nota o tomen un pantallazo como ustedes quieran, jóvenes.
Bueno, jóvenes, entonces vamos a, ya vemos qué tipo de documento vamos a manejar desde ahorita. Si vemos que es una letra de cambio, inmediatamente en nuestra cabeza ya nos queda grabado de que acá nos tienen que dar cuál es su valor al vencimiento y qué fecha vence. Acá no me importa cuándo se emitió, no me interesa. ¿Por qué? Porque no me sirve de nada, no me va a servir para calcular ni el monto, porque el monto ya se calculó desde el momento que se emitió este documento con la deuda. En cambio, los documentos que se indican que deben intereses, factura, pagaré, escritura, estos documentos solamente traen su valor de emisión. No se sabe cuál es el valor que se debería cancelar a su fecha de vencimiento. Como no se conoce, entonces nos toca ¿qué? Determinarlo desde el momento en el cual inicia hasta su fecha de liquidación. Bueno, voy a, no sé si ya puedo borrar, ¿ya tomaron nota? Sí, ya lo hice. Sí, licenciada. Muy bien. Entonces acá vamos a ver un ejemplo de las deudas que no indican que devengan interés. Ya sabemos que esos son las deudas que están respaldadas con una letra de cambio. Ahorita les digo cuál vamos a hacer. Hagamos el problema número 1. El problema 2 lo hacen ustedes. Problema 1 de los documentos que no indican que devengan interés. Vamos a ver. Brandon Cherek, por favor, léalo. ¿Se lo leo, Yolik? Por favor, muchas gracias. El 9 de febrero del 2021 vencerá una letra de cambio con valor de 180,000, la cual fue negociada con el acreedor para cancelarla el 22 de julio del 2020, reconociendo una tasa del 3% trimestral de interés simple ordinario. ¿Qué cantidad deberá pagar el deudor por la letra de cambio? Muchas gracias, compañera. Bueno, en este problema dice que ¿qué cantidad deberá pagar el deudor por la letra de cambio? ¿Cuánto tiene que pagar? Bueno, veamos. Vamos a encontrar, ahorita empecemos a buscar nuestros datos. Dice acá el 9 de febrero. Empecemos. Yo siempre sugiero que hagamos nuestra regleta del tiempo porque esto nos sirve bastante. El 9 de febrero de 2021 vencerá una letra de cambio. Quiere decir acá 9 de febrero del año 2021 vencerá una letra de cambio con valor de 180,000. ¿Qué fue lo que les había dicho? De que acá lo que nos importa en la letra de cambio es la fecha de vencimiento y el valor con el cual va a vencer. Dice que son 180,000 quetzales. Cuando se adquiere esta obligación, se pacta de que a esta fecha se debe liquidar esto sí y solo sí. Pero, dice acá, la cual fue negociada con el acreedor. Quiere decir que se hizo una negociación para ver si esta letra de cambio se puede pagar antes de su fecha de vencimiento o podría ser que en una deuda atrasada. Veamos qué dice el problema.
para cancelarla el 22 de julio del año 2020. Quiere decir que si estos 180,000 se pactó para el 9 de febrero de 2021 y ahora se negoció para que sea cancelada el 22 de julio del año 2020. Entonces, nosotros encontramos que la negociación se hizo mucho antes de la fecha de vencimiento. Estamos hablando del 22 de julio del año 2020. Ahora bien, por ejemplo, si ustedes tuvieran una deuda, bueno, ustedes dijeron que el 9 de febrero de 2021 pagan esos 180,000. Eso fue lo que ustedes dijeron. Pero en julio ustedes tuvieron la oportunidad, tuvieron ingresos y pudieron, obtuvieron el dinero y acá, en esta fecha, pueden pagar. Entonces, en esta negociación, ¿qué van a pactar? Que les hagan un descuento porque ustedes están pagando bastante tiempo antes de la fecha pactada. Entonces, si la negociación y el pago se va a hacer antes acá, ¿sí? Quiere decir que yo voy a tomar estos 180,000, lo voy a regresar a través del tiempo, y si a mí me van a dar, ¿sí? Como si esto va a ser un pago anticipado, quiere decir que yo voy a solicitar un descuento. Entonces yo voy a pagar un valor menos que el que había pactado en esta fecha. Para poder determinar ese valor menor, yo tengo que determinar un valor actual. Entonces, acá vemos, jóvenes, que ese valor actual va a ser justamente la cantidad que se está negociando al 22 de julio. Ahora bien, en esta negociación se reconoce la tasa del 3% trimestral de interés centenario. Entonces, nosotros acá, en nuestro tiempo, va a ser los días que se está anticipando el pago dividido 360. La tasa de interés es del 3% trimestral, quiere decir que va a ser igual a el 12% anual. Ahora bien, nosotros ahorita lo que queremos descubrir es cuánto tiempo se anticipó este pago. ¿Cuánto tiempo? Entonces, necesitamos determinar los días desde la fecha 22 de julio hasta la fecha del 9 de febrero de 2021. Bueno, contemos los días de forma rápida. Voy a empezar, siempre empiezo con la fecha más pequeña. Y la fecha pequeña es esta. Entonces vengo y digo julio, según el método ordinario, tengo que calcular todo según calendario. Julio dice que tiene 31 días según calendario, menos la fecha de negociación. ¿Cuánto nos da, jóvenes? 9. Agosto tendría 31. Septiembre tendría 30. Octubre tendría 31. Noviembre tendría 30. Diciembre tendría 31. Todo esto del año 2020. Enero del 2021 tiene, bueno, es hasta febrero, ¿va? Enero tiene 31 y febrero tiene los 9 días que se pactaron para su cancelación. ¿Cuánto nos da, jóvenes? 441, Lick. 202. 441. Muy bien, corroboremos con alguien más. 202, David. 202, Lick. 202, Lick. Está malo, suma mal. 202, Lick. 202, Lick. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Entonces, 202. yo voy a llevar acá los 202 días. Bueno, ahora bien, el cálculo de la forma es lo más sencillo del universo. Lo que yo quiero es que ustedes logren entender esto, de que
cuando se está haciendo una negociación, no importa si es un pago vencido o un pago anticipado. En el caso presente es un pago anticipado. Entonces, resulta que acá, como el pago es anticipado, ¿y qué quiero lograr si yo soy la que me posiciono en ese problema? ¿Qué quiero lograr? Un descuento, perfecto. Entonces yo no puedo determinar otro monto porque resulta que el monto lo que hace es sumar intereses. En cambio, al determinar el valor actual, lo que hace es determinar, en este caso, un valor menor al valor que se había pactado originalmente. Este es un factor de descuento. El valor actual siempre me resta los intereses. Bueno, entonces determinémoslo, por favor. En donde decimos que P es igual a S, hoy si no me confundo, 1 más N por I. Bueno, nos trasladamos para acá, por favor, jóvenes. Y P va a ser igual a los 180,000, que era el valor original de la letra de cambio, 1 más el tiempo, va a ser los días que se están anticipando a dicho pago, en conjunto con el método pactado. 202 dividido 360, todo esto va multiplicado por la tasa de interés. ¿Cuánto nos da, jóvenes? 168,644.60. Le repito, 168,644.60. Sí, licenciada. Muy bien. Sí, Muy bien, excelente. Bueno, vean, jóvenes. Entonces acá, nosotros hemos determinado que el pago que se va a realizar en la negociación el 22 de julio va a ser los 168,644.60. Eso es lo que se debe pagar como un pago anticipado. Es decir, que si paga anticipado va a pagar menos, pero si espera pagar hasta el 9 de febrero va a pagar los 180,000. No sé si hay alguna duda. Aquí el P ya no es principal, aquí es valor actual, ¿verdad? Exactamente. Veamos. Muy buena pregunta. Cuando se emitió la deuda, se emitió este pagaré. Por ejemplo, no sé cuándo se emitió, porque si se da cuenta no nos dice la fecha de emisión. Por ejemplo, se emitió en X fecha, ¿verdad? Se emitió acá y se le sumó los intereses de una vez. Acá tenía el principal. Antes de que fuera 180,000, en algún momento fue un valor menor, por decirle que eran 100,000 quetzales. Entonces, veamos. Sí, más o menos 100,000. Entonces, veamos. Acá, cuando se emiten las deudas, estamos hablando de un principal y de un capital. Es el valor inicial. Pero cuando hablamos de un valor actual, que es lo que yo les decía, que está situado en el tiempo intermedio, puede ir a la mitad del plazo, un poco antes del vencimiento, en cualquier momento dentro de estas dos fechas. Por eso es de que la negociación determinamos un valor actual. Esto no es el capital, esto es el valor actual o es la cantidad que se va a pagar, porque acá tiene intereses todavía de el tiempo que transcurrió. Entonces son dos términos diferentes. No sé si lo logré. Sí, licenciada, gracias. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna duda. ¿Me dicen, por favor? Todo bien, Lick. Gracias. Muy bien. Bueno, Ahí estamos, Lick. perfecto. Vamos con el siguiente, por favor. Agreguemos siempre como título, por favor, ahora el del procedimiento del cálculo del valor actual de deudas que se indican que devengan interés. Igual, estos ya sabemos que las deudas están respaldadas por
cualquier tipo de documento. Bueno, ahora vamos al cálculo de las deudas que se indican que deben el interés. Yo les dije y les hablé de algunos documentos. Por ejemplo, comúnmente vamos a manejar un pagaré, en algún momento las facturas, y en otro momento van a decir que existe un tipo de escritura público-privada que esté respaldando alguna deuda. Entonces, veamos acá. Vamos a... Todos los problemas que quedan pendientes, les suplico que ustedes lo hagan. Aquí vamos a responder a la pregunta del compañero que en un momento me consultó que si yo decía hace 10 días y dentro de 40 días, ¿qué hago? ¿Si sumo? ¿Cómo lo tomo? Ahorita le vamos a responder su pregunta. Vamos a tomar el ejemplo, por favor, el problema que está como ejemplo. Por favor, vamos a ver... Cristian Gómez, léalo, por favor. Muy bien, licenciada. Gracias. Dice, un pagaré emitido por 200,000 hace 40 días vence dentro de 135 días. Devenga el 8% anual de interés simple ordinario. ¿Cuál será su valor actual hoy si se considera en la operación el 3% cuatrimestral de interés simple exacto? Muy bien, gracias, compañero. Bueno, acá vemos que tenemos un pagaré. Tenemos un pagaré. ¿Sí? Bueno, este pagaré fue emitido, veamos, de lo que... Veamos, fue emitido, la fecha inicial habla de hace 40 días. Voy a agregar los datos acá para que no sea fácil. ¿Sí? Vence dentro de 135 días. Entonces yo tengo que anotar un parámetro. Voy a colocar acá hoy como cualquier fecha. Hoy puede ser en cualquier momento. Como acá no me da fechas, entonces no puedo decir qué fecha es hoy. Entonces acá yo me sitúo como el día de hoy y digo, bueno, hoy, ¿sí? Vence dentro de 135 días, quiere decir que acá está la fecha o los días de vencimiento y entonces vence dentro de vamos a ver si estamos bien, sí, 135 días. Ahora bien, ya sabemos que al día de hoy, por ejemplo, hoy nosotros tenemos una deuda y viene el banco, nos llama y nos hace un recordatorio y nos dice, mire, usted tiene una deuda y al día de hoy ya pasaron 40 días, pero todavía le quedan 135 días para pagar. Entonces, ¿cuál es el tiempo o el 100% del plazo de esa obligación? El tiempo que transcurrió, porque usted desde hace 40 días ya debe, pero dentro de 135 va a pagar. Entonces, quiere decir que yo voy a sumar el tiempo transcurrido más el tiempo por transcurrir y esto va a ser igual al 100% del plazo de la deuda. Acá no estamos determinando entre fechas. Está fácil porque solo estamos sumando días. Luego dice que devenga el 8% anual de interés simple ordinario. Ahora bien, nos está diciendo que este pagaré fue emitido cuando se emitió, tenía un valor de 200,000. Entonces dice acá de que ese valor generó intereses del 8%,
anual de interés, aquí ya no lo están dando anual, ya no convertimos nada, ya está anual. El 3%, bueno, perdón. El 8% anual de interés simple ordinario. Quiere decir que acá el tiempo, ¿sí?, va a ser a través del método de 360 ordinario. Vean, jóvenes. Para poder determinar el valor actual de todas las deudas, para poder saber cuánto habría que pagar el día de hoy, primero debemos conocer el 100% de la deuda. ¿Por qué no lo hicimos en la letra de cambio? Porque en la letra de cambio yo les dije de que ese documento ya trae su valor incorporado con capital e intereses. Quiere decir que a su vencimiento nosotros ya no teníamos nada. Sin embargo, acá en los pagaré sí tenemos que calcular los intereses, ¿sí?, calcular el monto hasta la fecha de vencimiento. Entonces nos vamos acá y determinamos cuánto realmente es el valor de esa deuda. ¿Realmente cuánto es? Bueno, entonces, primero, necesito saber su valor al vencimiento a través de la fórmula donde digo que S va a ser igual a P, 1 más N por I. El valor de P va a ser igual a los 200,000, 1 más los días, al sumar el tiempo transcurrido más el tiempo por transcurrir son igual a 175. Lo coloco acá, 175 dividido 360, multiplicado por la tasa de interés del 8% anual. ¿Me hace el favor de decir cuánto da ahí? No sé si está bueno el link, pero a mí me dio 207,777.7778. Creo que estoy mal. Usted no confía en usted mismo. Eso me dio a mí Sí, también. licenciada, eso es. Ah, bueno. Sí, ahora confía en usted. 207,777, ¿verdad? Punto 78. Muy bien. Punto 78. Perfecto. Bueno, vean. Ahorita nosotros ya sabemos. No se mira su está. pantalla. Ya se mira. ¿Qué manda? Es que no se mira su pantalla, ahorita sí se mira. Ah, es que yo estaba enfrente. Bueno, entonces veamos. Acá ya sabemos cuál es el valor real de la deuda. Ya lo conocemos. Ahora, para poder responder a este ejercicio, a la pregunta donde dice cuál será su valor hoy, su valor actual hoy, veamos su valor actual hoy. Hoy estamos acá. Queremos saber cuánto vale este documento en este preciso momento. Pero dice que para poder conocerlo, en esta operación se va a considerar en la operación el 3% cuatrimestral, quiere decir que va a ser el 9% anual de interés simple exacto. Quiere decir que acá el tiempo va a ser dividido 365. ¿Y por qué? Porque nosotros acá, primero, vuelvo a repetir, nosotros no sabemos qué meses son para nosotros tomarlo como un año bisiesto. No sabemos. Entonces, tampoco sabemos a qué año se está refiriendo. Entonces, nosotros vamos a tomar el tiempo con 365. Asumiendo de que es un año normal, lo tomamos de esta manera. Bueno, ahora veamos. Disculpe, ¿podría repetir eso? Disculpe, es que se trabó mi audio. Lo que acabo de explicar es los 365, por favor. Es que se me trabó mi audio y no lo pude oír bien. Va, veamos. Yo acá
leo el problema y dice que se debe de aplicar a través de interés simple exacto. El día de hoy yo quiero saber cuánto vale esta deuda, cuánto se tiene que pagar. Pero resulta que yo voy a aplicar en mi tiempo 365 porque dice que es el método exacto. Como yo les dije que el día de hoy puede ser cualquier año, puede ser en cualquier momento. Primero, no nos están dando cuáles son los meses. No sabemos ni de qué mes son los 40 días, ni sabemos de qué meses son los 135 días. Pero nos está diciendo que es el método exacto. Entonces yo simple tomo los 365 tomándolo como un año normal. Entonces, acá, si no me está haciendo alusión a que dentro de este tiempo estoy hablando de un año bisiesto o estoy hablando de días del mes de febrero del año bisiesto, yo lo que tengo que hacer es agregar solo 365 si fuera el método exacto, como dice este problema. Si hubiera dicho, ojo, si hubiera dicho de interés simple, únicamente de interés simple, entonces yo ¿qué hago? No me está diciendo cuál es el método. Sencillo, yo aplico, si no me dice el método, yo aplico 360 como método ordinario, si no me dice el problema. Pero si me dice, yo aplico cualquiera de los métodos que me esté indicando. Entonces, mucho ojo con esto. Bueno, continuamos. Como queremos saber cuál es el valor que se debería pagar hoy, si nosotros volvemos a observar, si se paga hasta después de 135 días, del día de hoy a 135, se tiene que cancelar los 207. Pero si se quiere pagar hoy, nos damos cuenta que hoy es antes, o sea, no ha vencido todavía. Entonces yo voy a tomar acá el tiempo que se está anticipando el pago, son igual a los 135 días, porque es el tiempo que está contenido acá. Entonces, yo regreso estos 207,000, lo regreso hasta acá y determino un valor actual. Si yo estoy pagando anticipadamente, quiere decir que voy a tener derecho a un descuento. Bueno, y el único factor que me permite determinar ese descuento va a ser a través del valor actual. Bueno, veamos. Acá tenemos nuestra fórmula, por favor, ya más o menos la conocemos, en donde decimos que P es igual a 1 más N por I. Aquí, por favor, sustituimos. El monto es el valor que nosotros determinamos después de los 135 días, dividido 1 más el tiempo que se anticipa, 135 dividido 365, por la tasa de interés del 9%. Es la tasa que se está dando para pagar como un descuento. ¿Cuánto nos da ahí, jóvenes? 201,084.16. 201,084.16. Muchas gracias. Corroboremos, por favor, jóvenes, ayúdenme. Licenciada, disculpe. ¿Sí? Es decir, que en la primera operación donde se colocó 200 por 1 más 175 dividido 360 o 365. 360, porque acá en el problema dice que es a través del método ordinario. En la primera parte, para poder saber cuál es el valor de la deuda, se tenía que aplicar el método ordinario, que es la información que nos están dando en el problema, pero para determinar y saber cuánto se debería pagar, el día de hoy ya se aplica el método exacto. Muchas gracias. ¿Sí me logré explicar? Sí, ya vi dónde estaba. Si no comprenden, por favor, me lo dicen y yo se lo vuelvo a explicar. Aplico una consulta y ahora ¿por qué solo se toman los 135 días? Veamos. Supongamos que usted tiene una deuda, ¿de acuerdo? Y usted dijo de que el día de hoy usted se da cuenta que hace 40 días adquirió esa deuda de 200,000, pero ahí no tiene los intereses. Y se da cuenta que el día de hoy todavía tiene
135 días para vencerse esa deuda. Ahora bien, ¿qué pasa? Usted tiene, para conocer y para poder negociar la deuda, tiene que conocer realmente cuál es el valor. Y aquí se da cuenta que a la hora de calcular los intereses por el plazo total de su obligación, son 207,000. Eso es lo que usted tiene que pagar a la fecha de vencimiento. Pero usted no va a pagar hasta la fecha de vencimiento. Usted quiere pagar el día de hoy. Le pregunto, si el día de hoy dice que vence su deuda dentro de 135 días, pero usted no va a pagar a la fecha de vencimiento, sino que va a pagar hoy, ¿cuánto tiempo se está anticipando usted al pago? Los 40 días, Lick. No, O los 135. exacto. Los 135 días. Yo quiero que ustedes vean bien cómo funciona la regla del tiempo. Hoy, acá estamos. Hace, quiere decir que esto es pasado. Esto ya no existe. Dentro es futuro. Esto sí todavía es efecto de descuento. El pasado no, solamente el futuro. Entonces acá, por eso tomo los 135 días, porque de hoy, dentro de 135 días, tendría que pagar, pero no voy a pagar dentro de 135 días, sino que voy a pagar hoy. Entonces me estoy adelantando a los 135 días. No sé si logré explicarle. Sí, Lick, gracias. Lick, disculpe, ¿Qué ¿por manda? qué ahora donde están los 207,777.78 dividido 1 más 135? Dividido 135 entre 365 por 0.09, no sería 0.08. No, porque los datos de la negociación son los que dentro de los signos de interrogación, porque dice, ¿cuál será su valor actual hoy? Si se considera en la operación el 3% cuatrimestral de interés simple exacto. Le están dando los datos de la negociación. Los datos originales eran del 8%. Eso es lo que se pactó originalmente para poder cancelar esta deuda. Pero como no se va a pagar hasta la fecha de vencimiento, sino que se va a pagar antes, entonces le están otorgando o le están dando otra tasa de interés para poder cancelar la deuda el día de hoy y de forma anticipada. Entonces, por eso hay que tener cuidado con la información que nos están dando. Sí, licenciada, tiene razón, ya lo vi. Muchas gracias. Muy bien. No sé si estamos bien, jóvenes. Licenciada, disculpe, o sea que antes de responder la pregunta que se ve en el hay que plantear primero lo que hizo, ¿verdad? Eso fue lo que me confundió ahorita, pero ahorita sí entendí un poco más. Mire, para poder negociar una deuda, usted necesita saber cuánto realmente debe. Por ejemplo, yo le debo a usted. Usted me prestó los 200,000, ¿de acuerdo? Cuando va a vencer el tiempo, vence el plazo, yo a usted le tengo que pagar 207,000. Entonces usted ya sabe, ahorita usted ya sabe cuánto le tengo que pagar a usted. Esto es lo que usted tiene que recuperar. Su capital más sus intereses ganados. Pero resulta que yo quiero pagarlo hoy. Entonces usted lo que hace es favorecerme, otorgándome una tasa de descuento. Bueno, aquí no podemos hablar de una tasa de descuento directamente, sino que dice que se pactó en la operación el 3% cuatrimestral, ¿sí? Porque acá se hizo una negociación. Entonces quiere decir que si se negoció y se está dando una fecha antes de la fecha de vencimiento, quiere decir que se está pagando de forma anticipada. Entonces yo le voy a pagar a usted de forma anticipada. ¿Y cuál es mi objetivo de pagarle a usted anticipadamente? Que usted me dé un descuento. Yo ya no quiero pagar los 207, yo quisiera pagar menos. Entonces acá, usted viene y me otorga esa tasa de interés. Bueno, entonces yo vengo, lo aplico y me doy cuenta de que como yo a usted no le voy a pagar hasta la fecha de vencimiento, no le voy a pagar estos 207,000. Le voy a pagar
únicamente los 201,084.16, porque yo le pagué 135 días antes de la fecha pactada. No sé si me logró entender. Sí, licenciada, ya comprendí, gracias. Muy bien. No sé si estamos bien con los demás jóvenes. Sí, Lick. Bueno, Sí, Lick, muy bien. bien. Solo quiero hacerles una pregunta, jóvenes. ¿Varios de los que están acá tienen que entrar a alguna clase ahorita? Sí, Lick. Sí, Lick. Sí, licenciada. sí, Lick. Bueno, Sí, no sé licenciada. si... Yo no. Voy a preguntarle al licenciado Benjamín. Permítame. Lick Benjamín, disculpe, sí logró grabar la clase. Solo me confirma, porfa, disculpe, Lick. Licenciada, fíjese que traté de grabar, pero no pude, porque debido a que como no soy el titular, entonces no me dio esa opción. Yo creo que, solo voy a preguntar. Disculpen si alguien está grabando, siempre hay un compañero que graba, no sé si también está grabando el día de hoy. Licenciada, yo sí grabé la clase. ¿Está grabando? Sí. Va. Le pregunto, ¿usted tiene otro curso ahorita o se va a quedar acá? Tengo otro curso. Ay, híjoles. Vean, jóvenes, quiero proponerles algo. ¿Por qué no nos conectamos mañana a las 9 de la mañana para las 10 para terminar un tema? Sí, Lick. Yo no puedo, Lick. ¿Sí? Sí, Lick. Sí, Lick. Está bien, parece. Yo les agradezco su disposición, jóvenes, no saben cuánto aprecio el sacrificio que hacen. Entonces, mañana a las 9 de la mañana nos reunimos acá, ¿les parece? Y yo les explico Sí, Lick. consolidación de deudas, porque yo quiero que lo hagan, que es mucho más fácil, y ustedes lo pueden preguntar las veces que quieran. Bueno, entonces lo dejamos acá, ustedes estén a la otra clase, y sería todo por hoy, y mañana 9 en punto estamos de regreso. Perfecto. Gracias, Lick.